vamos a desarrollar un ejercicio de un marco con desplazamiento o con ladeo por el método de Hardy-Cross o por el método de distribución de aumentos. Ya. Acá tenemos el marco que nos dice que la Y es constante, tenemos los diferentes elementos, elemento 1, elemento 2, elemento 3, las distancias y vemos que tiene cargas distribuidas, cargas puntuales y también cargas distribuidas en esta parte de acá. Para completar el método de Hardy-Cross vamos a tener que calcular las reacciones y calcular los momentos en que se dan en cada nodo y hacer las gráficas respectivas, ¿no? Bien. Empezamos primeramente calculando la rigidez relativa de cada elemento, ¿no? Tenemos aquí el K1 que viene a ser del elemento 1, del elemento A hacia B, que nos dice que para la rigidez relativa, para hallar el valor, es dividir la inercia sobre la longitud del elemento. En este caso la inercia es 2i sobre L1, que vendría a ser 2 entre 4, nos da un valor de 0,5. Para el elemento 2, la inercia nos dice que es 1 sobre la longitud, que es 4, nos da un valor de 0,25. Para el elemento 3 es 3i sería 3 entre 3,5, ¿no? Dándonos un valor de 0,86. Tenemos nuestra rigidez relativa, ahora sí pasamos a calcular nuestros momentos de empotramiento perfecto, ¿no? Acá, pero hay que tener en cuenta la convención de signos, ¿no? Para que nos dé los valores exactos, ¿no? Tenemos nuestra viga, supongamos una viga, y la parte A, la parte B, los momentos se van a dirigir en esta forma, ¿no? Sentido antihorario negativo y sentido horario positivo. Teniendo en cuenta esto, vamos a calcular nuestros momentos de empotramiento perfecto. En el momento de empotramiento perfecto AB nos damos cuenta que es desde la parte A hasta el punto B. Como volteamos nuestro elemento en forma de viga y nos va a dar que el primer momento de empotramiento va a ser negativo, entonces reemplazando los datos sería menos 2 la carga distribuida por la longitud 4 al cuadrado sobre 12 nos da un valor de menos 2,67. Pasamos al siguiente elemento, ¿no? Y calculamos los siguientes momentos de empotramiento perfecto. Sería 2 por 4 al cuadrado sobre 12 nos da un valor de 2,67. Pasamos al siguiente elemento, ¿no? El BC. Tenemos una carga puntual, la fórmula es la P por la distancia A, que viene a ser la distancia de la parte de acá hacia acá, B es la de otra distancia, sobre L cuadrado. Reemplazando los datos sería menos 2 por A, que viene a ser 3 por 1 al cuadrado, sobre la longitud al cuadrado, que es 4 al cuadrado, nos da un valor de menos 0,38. Reemplazamos los datos para la siguiente fórmula, para el siguiente elemento, ¿no? Sería 2 por 3 al cuadrado por 1 sobre 4 al cuadrado nos da un valor de 1,13. Acá en el elemento 3, que es el momento de empotramiento del CAD y del DC, es lo mismo que en el AB, ¿no? Tenemos una carga distribuida también, entonces reemplazamos nuestros datos, sería menos 1 por 3,5 al cuadrado sobre 12 nos va a dar un valor de menos 1,02. Y en el otro caso del momento de empotramiento perfecto de D hacia C nos daría 1 por 3,5 al cuadrado sobre 12, que debe ser igual a 1,02. Tenemos nuestros momentos de empotramiento perfecto, ahora sí también tenemos nuestra rigidez relativa, ahora sí vamos a pasar a calcular nuestros factores de distribución, ¿no? Ya, primero, en el nodo B nos dice que en el nodo B tenemos ¿quiénes chocan en el nodo B? Choca el elemento 1 y el elemento 2. Entonces, el K total del elemento B va a ser igual al K1 más el K2. ¿El K1 cuánto es? El K1 nos dice que es 0,5 más el K2 0,25 nos da un valor de 0,75. Ahora sí, pasemos a nuestros factores de distribución, ¿no? Para el factor de distribución de B hacia A sería K1 sobre el K total. K1 es 0,5 entre 0,75 nos da un valor de 0,67. Para el factor de distribución de B hacia C sería el K2 sobre el K total, que es 0,25 entre 0,75 es igual a 0,33.
Y como vemos, los factores de distribución tienen que sumar 1, ¿no? 0.67 más 0.33 da 1, entonces quiere decir que esta distribución está correcta, ¿no? Ahora si pasamos al nodo C, ¿quiénes chocan en el nodo C? Nos vemos que choca el elemento 2 y el elemento 3, entonces el K total del nodo C va a ser igual al K2 más el K3. El K2, ¿cuánto es? 0.25 más 0.86, que es del K3, nos da un valor de 1.11. Entonces haríamos nuestros factores de distribución, ¿no? Así, para el factor de distribución del CAB, el K2 sería 0.25 sobre 1.11, nos da un valor de 0.23. Y para el factor de distribución de C sería 0.86 entre 1.11, dando un factor de distribución de 0.77. Ya tenemos nuestros factores de distribución, ahora sí vamos a hacer nuestra primera distribución de momentos por empotramiento. Para calcular por el método de Hartree-Cross, primero cuando es con la DEO, primero tenemos que hacer una primera distribución de momentos por empotramiento, luego vamos a hacer una distribución de momentos por desplazamiento y luego ya vamos a calcular nuestros momentos finales, ¿no? Primero tenemos acá la distribución de momentos por empotramiento. Acá tenemos ya nuestro marco esquematizado, vamos a colocar nuestros factores de distribución, ¿no? Como en la parte A, aquí donde es el punto A, nos damos cuenta que el factor de distribución cuando es un empotrado va a ser 0, entonces acá sería 0,0 y de B hacia A nos da 0.67, de B hacia C, que es de B hacia C, nos da 0.33, de C hacia B es 0.23 y de C hacia D es 0.77. Y aquí, como también es empotrado, va a ser 0, ¿no? 0.0. Y ahora sí tenemos los factores de distribución ubicados, ya vamos a ubicar nuestros momentos de empotramiento perfecto, ¿no? Que es el siguiente paso que vamos a ubicar. De A hacia B nos dice que es menos 2.67, entonces acá sería menos 2.67. De B hacia A es 2.67, 2.67. De B hacia C es menos 0.38, menos 0.38. De C hacia B es 1.13, 1.13. De C hacia D es menos 1.02 y de D hacia C es 1.02. Y ahora sí tenemos nuestros momentos de empotramiento perfecto ubicados, ahora sí vamos a realizar nuestras distribuciones y nuestros transportes para que así lleguemos hasta lo más mínimo posible, un momento mínimo ya, y hagamos la sumatoria y tengamos ya el momento que se da en cada nodo, ¿no? Ya, primero empezamos por la parte de acá, ¿no? Por aquí, por el nodo B. 2.67, hacemos la sumatoria, ¿no? 2.67 menos 0.38. Este valor que nos va a dar, lo multiplicamos, sería 2.67 menos 0.38. Todo esto va a ser con signo cambiado, ¿no? Multiplicado por el factor de distribución en cada parte, ¿no? Primero pues sería por 0.67, nos daría un valor de menos 1.53. Y multiplicándolo por 0.33 nos da un valor de menos 0.76. Ya, es nuestra primera distribución, ¿no? Ahora sí cerramos y hacemos nuestro transporte. El transporte se realiza hacia el siguiente nodo, de aquí del nodo B se va a ir al nodo C, pero multiplicándolo por un medio. 0.76 multiplicándolo por un medio nos va a dar menos 0.38 acá, y aquí el 1.53, menos 1.53 haciendo su transporte nos va a dar menos 0.77. Y es el primer transporte, ¿no? Ahora sí ya pasamos al nodo C. Aquí ya nos vemos que ya tenemos tres valores, ¿no? Hacemos lo mismo, ¿no? Sería menos 0.38 más 1.13 menos 1.02. Todo esto con el signo cambiado, ¿no? Vamos a colocar un menos adelante y esto lo vamos a multiplicar por cada factor de distribución. Acá tenemos el primer factor de distribución 0.23. Ya, toda esta sumatoria y multiplicándolo por el factor de distribución de 0.23 nos va a dar un valor de 0.06 en el nodo C, y para la parte de C hacia D
nos va a dar, multiplicándolo acá ya por el otro factor de distribución que es 0.77, nos va a dar un valor de 0.21. Ya, hicimos nuestra distribución, ahora sí cerramos y hacemos nuestro transporte, ¿no? 0.21 para acá sería 0.11 y el 0.06 para acá, dividiéndolo entre 2, sería 0.06, aquí sería 0.03. Ya tenemos ahí ya hicimos nuestro segundo transporte, ¿no? Ahora sí, aquí vemos que hay otro desequilibrio, ¿no? Aquí vamos a hacer otra distribución, aquí con el valor de 0.03, sería porque el ciclo se tiene que cumplir, ¿no? Y donde empieza tiene que acabar. Entonces aquí sería 0.03 multiplicado con signo negativo sería menos 0.03 por el factor de distribución que es 0.33, nos va a dar un valor de menos 0.01 y multiplicándolo por 0.67 nos va a dar un valor de menos 0.02. Y ahora sí, hacemos el cierre. Y aquí ya como vemos ya que los momentos son mínimos, ya vamos a cerrar a cerrar todo, ¿no? Y vamos a hacer nuestra sumatoria. Lo vamos a hacer con otro color. Vamos a cerrar los momentos ya para hacer nuestra sumatoria y ahí tener los valores ya que se dan en cada momento. Tenemos acá la sumatoria, empezamos por el nodo B, ¿eh? Por el nodo B, por acá. Haciendo la sumatoria de 2.67 menos 1.53 menos 0.02 nos da un valor de 1.12 positivo, y en esta parte de acá 0 menos 0.38 menos 0.76 más 0.03 menos 0.01 nos va a dar un valor de menos 1.12. En el punto A, ¿no? Haciendo nuestra sumatoria respectiva nos da un valor de menos 3.44. En el nodo D, haciendo la sumatoria, nos da un valor de 1.13. Y aquí en el nodo C, aquí haciendo nuestra sumatoria de 1.13 menos 0.78 más 0.06, nos da un valor de 0.81. Y por lo tanto aquí haciendo la sumatoria nos va a dar un valor de menos 0.81. Ya tenemos nuestros momentos, ¿no? Ahora sí vamos a hacer nuestro equilibrio en el equilibrio en los nudos para así hallar nuestro momento desequilibrado, ¿no? Ya, nuestra fuerza desequilibrante. Ya, ubicamos, acá tenemos nuestros momentos, pasamos a ubicar acá, ¿no? Aquí en el punto A nos dice que es un momento negativo, entonces va a ser en sentido antihorario, que es acá 3.44. De B hacia A es 1.12 positivo, entonces aquí va a ser positivo 1.12. En el punto D, que es negativo, nos dice que es 1.13 positivo, entonces va a ser en sentido horario 1.13. Y en el nodo C, que es negativo, entonces va a ser antihorario 0.81. Tenemos ubicados nuestros momentos, y acá si nos damos cuenta están ubicadas también unas fuerzas, ¿no? Estas fuerzas ya están calculadas, ya como nos vimos al inicio. Nuestro marco contaba con cargas distribuidas, ¿no? Y ya convirtiéndolo en carga puntual, nos da aquí un valor de 8 toneladas a distancia de 2 metros hacia el punto B, y el otro nos da un valor de 3.5 a una distancia de 1.75 metros del punto C. Eso nos va a servir para calcular nuestros momentos, ¿no? Ya, ahora sí, vamos a hacer nuestra sumatoria de momentos, ¿no? Primero, sumatoria de momentos en el punto C. En el punto C y en el punto B vamos a hacer nuestra sumatoria de momentos. Empezamos por el punto B. Sumatoria de momentos en el punto B va a ser igual a 0. ¿Qué tenemos acá? 3.44 en sentido anterior, es negativo, menos 3.44 más el de aquí, el momento BA, que es 1.12. Aquí, si nos vamos a dar cuenta, vamos a tener nuestras fuerzas horizontales, ¿no? En la fuerza horizontal en el A y en el punto D. Entonces, ¿cómo va a ser acá? Nuestra fuerza horizontal en el punto A se va a ir para esta parte de acá, va a ser el horizontal A,
Y en el punto D, como vemos, tiene que seguir el sentido del momento, ¿no? Entonces va a ser para la parte de acá, que sería el horizontal en D. Ya, menos 1.12. Y ahora sí, nuestra horizontal A, que sería en sentido positivo, no sería más la horizontal en A por la distancia, ¿no? Que desde el punto A hacia el punto B, como vimos en la parte inicial, es de 4 metros, sería por 4. Y ahora sí, nuestra carga puntual, ¿no? Que sería de, como está va a ser en el sentido anterior, va a ser negativo, menos 8 por 2 entre, va a ser igual a 0. Y haciendo nuestra sumatoria respectiva, y nos va a dar que el valor de la horizontal en A va a ser igual a 4.58 en el sentido hacia la izquierda, ¿no? Y ahora sí hacemos nuestra sumatoria de momentos. En el punto C hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos 1.13 positivo, sería 1.13, 0.81 negativo, menos 0.81. La horizontal en D está en sentido anterior, sería negativo, entonces menos la horizontal en D por la distancia que es 3.5. La carga puntual 3.5 está en sentido horario, entonces va a ser positivo, más 3.5 por la distancia que es 1.75, va a ser igual a 0. Haciendo nuestra simplificación nos va a dar que la horizontal en D va a ser igual a 1.84 en dirección hacia la derecha. Ya tenemos nuestras horizontales, ¿no? Ahora sí vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas horizontales, implicando la carga puntual de 8 y la carga puntual de 3.5, la horizontal en A y la horizontal en D, para así que este valor nos sirva para que tengamos nuestro momento de desequilibrio, ¿no? Y ahora sí, sumatoria de fuerzas horizontales va a ser igual a H negativo, entonces sería menos 4.58, HD positivo más 1.84, 8 positivo más 8 menos 3.5, nos va a dar un valor de 1.76 hacia la derecha. Este, como vemos, es el momento de desequilibrio. Y pero para nosotros tener, como nos vemos que el pórtico se va a ladear hacia la derecha, porque nos indica la flecha que se ladea a la derecha. Pero para que se mantenga el equilibrio, tenemos que imaginarnos, ¿no? Hay que dibujar nuestro pórtico y vamos a tener que imaginarnos aquí en la parte, como se ladea hacia la derecha, vamos a tener que imaginarnos con un apoyo móvil, ¿no? Ya, pero como nos damos cuenta que se ladea hacia la derecha, va a ser el soporte imaginario que vamos a tener en esta acá va a tener que ser sentido contrario, entonces el soporte imaginario va a ser del mismo valor, ¿no? Sería 1.76, pero este soporte imaginario va a ser en sentido contrario, entonces va a ser 1.76 hacia la izquierda. Y ahora sí, tenemos este valor nos va a servir después para calcular nuestro factor de corrección, que vamos a hallar, el otro valor vamos a hallar en esta parte de los momentos por desplazamiento para calcular nuestros momentos finales. Ya. Ahora sí vamos a ir a la distribución de momentos por desplazamiento, ¿no? Pero si nos damos cuenta, la estructura se va a ladear hacia la derecha, entonces los momentos que vamos a suponer en esta parte de la distribución de momentos por desplazamiento van a tener que ser negativos. Ya, pero lo que vamos a hacer primero, tenemos que calcular qué momentos vamos a utilizar acá en esta parte, ¿no? Entonces vamos a hacer una relación, ¿no? Sería de momentos en 1, que es el elemento, este vamos a considerar como el elemento 1 y este como el elemento 2. En esta parte, solamente en esta parte de acá. Entonces, momentos en 1 va a ser igual en relación al momentos en 2. Va a ser igual, ¿qué nos dice la fórmula, no? Que la inercia en 1 va a ser igual a la longitud 1 al cuadrado sobre la inercia del elemento 2 sobre la longitud al cuadrado. Ahí está. Tenemos esta relación, ¿no? Y ahora sí vamos a reemplazando los datos. La inercia en el elemento 1, si nos dimos cuenta en la parte primera, era 2 sobre 4 al cuadrado, y aquí es 3 sobre 3.5 al cuadrado, nos dando un valor de 0.51. La relación, ¿cómo sería? M1 va a ser igual a 0.51 M2. ¿Qué vamos a hacer acá? Tenemos que, primeramente vamos a dar, para que tengamos los valores, vamos a asumir un número, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir acá, asumimos para M2
que un valor entero, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar en este caso 2. M2 va a ser igual a 2. Por lo tanto, despejando, entonces aquí despejando, M1 nos va a dar un valor de 1.02. Ya tenemos nuestros momentos en el elemento 1 y momentos en el elemento 2. Como mencioné anteriormente, van a tener que ser negativos porque la estructura se la ve hacia la derecha. Entonces, ubicamos, ¿no? Esta parte ya la vamos a borrar para que no nos impida, para que no nos impida calcular, nos dé espacio. Ahora sí, ubicamos nuestros factores de distribución. Los factores de distribución van a ser los mismos, ¿no? Acá sería 0.0, aquí como vemos aquí en esta parte 0.67, 0.33, en esta parte era 0.23 y en esta parte era 0.77 y aquí 0.0. Ahora sí, lo que vamos a hacer es ubicar nuestros momentos, ¿no? Momentos en la parte 1 sería menos 1.02 y aquí menos 1.02. El otro momento es igual a 2, entonces aquí sería menos 2 y menos 2. Y ahora sí vamos a realizar lo mismo, ¿no? que la parte de anterior. Vamos a hacer nuestra distribución, nuestros transportes, ¿no? Vamos a empezar por la parte de acá, ¿no? Que sería en esta parte. Vamos a empezar por el nodo en este caso, ¿ya? Porque es el momento más desequilibrado. Sería menos 2, colocándolo en signo cambiado, sería menos 2. En signo cambiado lo colocamos menos adelante, multiplicado por el factor de distribución por 0.23. Por 0.23 nos va a dar un valor de 0.46. Y en la otra parte, para la parte C hacia D, nos da un valor de 1.54. Cerramos y hacemos el transporte, ¿no? 1.54 multiplicado por un medio nos va a dar un valor de 0.77 y 0.46 realizando el transporte multiplicando por un medio nos da un valor de 0.23. Ya tenemos aquí entonces ahora el desequilibrio es en esta parte, entonces vamos a seguir realizando nuestra distribución y nuestro transporte. ¿No? ¿Qué sería ahí? Menos 1.02 más 0.23 con el signo cambiado, con un menos hacia adelante, por el factor de distribución 0.33, dándonos un valor de, en esta parte, de 0.26 y multiplicándolo por 0.67 nos da un valor de 0.53. Cerramos y hacemos el transporte, ¿no? 0.26 en esta parte sería 0.13 y 0.53 nos da un valor de 0.27. Ahora sí tenemos el desequilibrio en esta parte, ¿no? Y ahora sí, vamos con este valor de acá, vamos a realizar la otra distribución, ¿no? Sería 0.13. Borramos esta parte de acá con signo cambiado, sería menos 0.13 por 0.23 nos da un valor de menos 0.03 y para la parte de acá nos da un valor de menos 0.1. Cerramos y hacemos el transporte, ¿no? 0.1 para acá sería menos 0.05 y para la parte de arriba, que es esta parte de acá, nos da un valor de menos 0.02, redondeando. Y ahora sí, vamos a realizar vamos a realizar otra distribución y otro transporte, porque como mencioné anteriormente, en donde empezamos tenemos que acabar. Hemos empezado acá, entonces la distribución tiene que acabar acá. Y hacemos lo mismo, menos 0.02 por 0.33 con signo cambiado nos daría un valor aquí de 0.01 y acá también redondeando ya 0.01. Aquí hacemos entonces el cierre y hacemos esta distribución para acá, ¿no? 0.01 para acá, dándonos un valor de y ahora tenemos ya nuestros valores acá, ¿no? Y ahora sí vamos a hacer el segundo transporte, ¿no? Que sería aquí menos 0.01, pasándolo por acá nos da un valor de 0.01 positivo. El transporte para acá, ¿no? Y ahora sí vamos a realizar la sumatoria, ¿no? Vamos a cerrar ya nuestras distribuciones y nuestros transportes y vamos a hacer nuestra sumatoria, ¿no?
Haciendo la sumatoria, aquí en el punto A nos da un valor de menos 0.74, redondeando ya. Y aquí en el punto D nos da un valor de menos 1.28. En la parte de acá nos da un valor de menos 0.56 y para acá nos da un valor positivo, ¿no? De 0.56. Para la parte de acá, haciendo la sumatoria, nos da un valor de 0.48 y para la parte de acá menos 0.48. Ya tenemos nuestros momentos ya por desplazamiento. Ahora sí vamos a hacer nuestro equilibrio, ¿no? Tenemos nuestros momentos aquí ya por desplazamiento. Ahora sí vamos a hacer nuestro equilibrio en nudos, ¿no? Aquí tenemos ya nuestro significado ya. Ahora sí, en el punto B nos dice que el momento es negativo, ¿no? Entonces va a ser en sentido antihorario de 0.48. En el punto A también es negativo, entonces va a ser también en sentido antihorario de 0.74. Aquí nos da un valor también negativo, también va a ser en sentido antihorario, entonces de 1.28. Acá también nos da en el de C hacia D también es negativo, entonces va a ser también en sentido antihorario, ¿no? 0.56. Ya. Ahora sí, vamos a ubicar nuestros horizontales, ¿no? La horizontal, la A', que nos dice que en este caso va a ser para el sentido que se dirige el momento, ¿no? Va a ser horizontal prima, nada. Y aquí, la horizontal prima de D. Y ahora vamos a realizar nuestra sumatoria de momentos y nuestra sumatoria de fuerzas horizontales para tener el valor de desequilibrio en esta parte, ¿no? Lo vamos a hacer acá en esta parte, ¿no? Y ya, primero, sumatoria de momentos en B, así de igual a 0. Nos dice 0.74 negativo, menos 0.74 menos 0.48. Y el horizontal A va a ser positivo, entonces más la horizontal prima en A por 4 va a ser igual a 0. La horizontal prima por A y a la horizontal prima en A nos va a dar un valor de 0.31 hacia, como vemos en la flecha, entonces va a ser hacia la izquierda. Ahora en el punto B, en el punto C, perdón, sumatoria de momentos en punto C va a ser igual a 0. Entonces aquí sería 1.28 negativo menos 0.56 más la horizontal prima de por 3.5, que es la distancia, ¿no? Nos va a dar, haciendo la simplificación, nos da la horizontal prima en D, nos da un valor de 0.53. También hacia la parte izquierda. Y ahora tenemos nuestras horizontales, ahora vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas horizontales va a ser igual a 0, entonces sería menos 0.31 porque se va hacia la izquierda, menos 0.53, dándonos un valor de menos 0.84. Entonces se va a ir hacia la izquierda, ¿no? Ya tenemos acá nuestro valor, ¿no?, de desequilibrio, y también tenemos nuestro valor de desequilibrio de los momentos por empotramiento, que es la parte de acá. Ahora sí vamos a calcular ya nuestros momentos finales, pero para nuestros momentos finales vamos a tener que tener un factor de corrección, ¿no? Que el factor de corrección va a ser el primer desequilibrio que hemos encontrado, que es 1.76, entre el segundo desequilibrio, que es 0.84. Pero hay que tener en cuenta los signos, ¿no? Que el 1.76 nos dice que el desequilibrio imaginario que lo colocamos fue en sentido hacia la izquierda, entonces va a ser negativo, y el segundo desequilibrio también nos dio negativo, entonces negativo. Haciendo el cálculo nos da que es 2.1, pero en este caso ya positivo, ¿no? Con este valor de factor de corrección ya vamos a multiplicar a nuestros momentos por desplazamiento, a cada momento por desplazamiento vamos a multiplicar por nuestro factor de corrección, y luego vamos a realizar la sumatoria con nuestros momentos de empotramiento primeros calculados, ¿no? Y haciendo esa sumatoria vamos a tener nuestros momentos finales, que esos momentos finales nos van a ayudar para calcular nuestras reacciones y nuestras gráficas. Y ahora sí ya pasamos a calcular nuestros momentos finales, ¿no? Tenemos que nuestro factor de corrección es 2.1. ¿Cómo vamos a calcular nuestros momentos finales? Primero vamos a calcular el momentos por desplazamiento multiplicado por el factor de corrección, ¿no? Como nos vemos,
Acá los momentos por desplazamiento, acá tenemos que es menos 0.48, aquí es 0.48, en la parte de abajo nos damos cuenta que es menos 0.74 acá, menos 0.74, en la parte de allá que es 0.56, y acá también es menos 0.56, y para la parte de allá que es 1.28 negativo, que es menos 1.28. A estos momentos que hemos calculado por desplazamiento lo vamos a multiplicar por el factor de distribución, que es 2.1, entonces acá por 2.1 por 2.1 por 2.1 por 2.1. Además, estos datos que vamos a calcular, lo vamos a sumar los momentos que hemos calculado por empotramiento, ¿no? Que lo tenemos aquí en esta parte, si nos damos cuenta que en esta parte hay que colocarlo, ¿no? Que es menos 3.44 en este caso de acá. En la parte de arriba que es menos 1.12 acá. Aquí 1.12. Para la parte de acá es menos 0.81. Acá también 0.81. Y para el punto B que es 1.13 positivo. Ya. Ahora, ¿cómo vamos a hacer, no? La multiplicación de esto sumado con el valor de esto, así en cada nodo para tener nuestros momentos finales. Empezamos por acá, ¿no? En la parte de acá vamos a tener un valor de, multiplicando el todo, de menos 5.02. En la parte de acá, multiplicando el todo y haciendo la sumatoria, nos da un valor de menos 1.56. Acá nos da un valor de menos 0.11 y acá un valor de 0.11 positivo. En el nodo C, en esta parte nos da un valor de menos 1.99 y aquí de C hacia B nos da 1.99 el momento positivo. Tenemos ya nuestros momentos finales, ¿no? Y ahora sí vamos a calcular nuestras reacciones. ¿Cómo vamos a calcular nuestras reacciones? Acá tenemos ya más o menos ya nuestros elementos ya esquematizados y vamos a ubicar nuestros momentos finales, ¿no? Menos 5.02 sentido contrario. Ya tenemos nuestros momentos finales, ahora sí vamos a calcular nuestras reacciones, ¿no? Acá pasamos a ubicar nuestros momentos. Nos damos cuenta que el momento es negativo, entonces sentido contrario. 5.02 de B hacia A es positivo, 0.11 de B hacia C es negativo, 0.11 de C hacia B es positivo, 1.99. Aquí de C hacia D es negativo, antihorario sería. Y de D hacia C es negativo, entonces también antihorario, ¿no? Y ahora sí, con estos datos que primero vamos a calcular nuestras reacciones por carga, ¿no? Acá tenemos una reacción de 8 toneladas que está en el centro, entonces nuestra reacción por carga va a ser equivalente, ¿no? De 4 toneladas para acá y 4 toneladas en esta parte. Y ahora sí nuestras reacciones por momentos, ¿no? Hacemos la sumatoria de los momentos, aquí es menos 5.02 más 0.11, nos va a dar valores de 1.23. Este valor, esta sumatoria, tenemos que dividirlo entre la distancia, que es 4 metros, entonces nos va a dar un valor de 1.23 en valor de negativo, como había mencionado, aquí son los negativos y acá son los positivos. Si el valor nos da negativo por negativo, entonces la reacción va a ser positiva, ¿no? Va a ser de aquí de 1.23 y en la parte de acá, para que contrarreste, la reacción va a ser en el sentido contrario de 1.23. Y ahora en la parte de acá, primero las reacciones por carga, ¿no? 2 toneladas. Tenemos que dividirlo para que contrarreste, ¿no? Entonces acá sería
0.5 y aquí 1.5. Y ahora sí las reacciones por momentos, que es menos 0.11 más 1.99 entre la distancia, que es 4 metros, nos da un valor de 0.47. El valor de 0.47 nos da en valor de positivo, entonces negativo acá, positivo entre negativo es negativo, entonces la reacción va a ser en sentido hacia abajo. Va a ser aquí de 0.47 y aquí para que contrarreste va a ser de 0.47. Pasamos al elemento 3, la reacción por carga, que es 3.5, entonces equitativamente va a ser valores de 1.75 porque está en el medio, 1.75. Y reacciones por momentos, que es menos 1.56 menos 1.99 entre 3.5, nos va a dar un valor negativo, ¿no? de 1.01, pero es negativo entre negativo va a ser positivo, entonces la carga se va a ir hacia el sentido contrario, ¿no? Que es hacia acá, 1.01 y aquí 1.01. Ahora sí vamos a realizar nuestras sumatorias, ¿no? Aquí sería nuestra sumatoria, aquí sería de 5.23 hacia la izquierda, aquí sería de 2.77 hacia la izquierda, aquí nos va a dar un valor de 0.03 hacia arriba, aquí nos va a dar un valor de 1.97 hacia arriba también. En la parte de acá nos va a dar un valor de, para acá vamos a colocar la resultante, ¿no? Porque no tenemos espacio, nos va a dar un valor de 2.76 hacia la derecha y aquí un valor de 0.74 hacia la derecha. Ya tenemos nuestras reacciones y ahora sí vamos a calcular nuestras gráficas, ¿no? Que ese es el por último paso. Ya, ahora sí que hemos calculado nuestras reacciones, vamos a hacer nuestras gráficas, ¿no? Y acá más o menos ya tenemos esquematizado de cómo se va a formar nuestras gráficas y vamos a ubicar los valores, ¿no? Para el diagrama de axial nos damos cuenta que cómo vamos a calcular estos valores de acá son de las fuerzas que se dan, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que nos da un valor de 0.03 positivo, su fuerza contrarrestre va a ser negativa, entonces acá va a ser menos 0.03, y para el elemento 3, que es de 1.97, va a ser también negativo, entonces acá sería menos 1.97. Esta parte de acá, como acá nos damos cuenta que es 2.76 y para acá también que es 2.77, varía por un decimal, que es, entonces el diagrama va a ser para adentro, ¿no? Va a ser 2.77. Homogenizando, ¿no? Y ahora sí vamos a hacer nuestro diagrama de cortante, que es con el cálculo de las reacciones, ¿no? Hay que darse cuenta que para arriba y para afuera van a ser los positivos y para adentro van a ser los negativos, ¿no? Positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Cómo hacemos acá? Tenemos en el punto A, nos damos cuenta que hay una reacción de 5.23 positiva, entonces acá sería 5.23. ¿Y por qué se va diagonal? Porque nuestra carga era distribuida, ¿no? Entonces al ser distribuida se va a ir diagonalmente, va a bajar las 8 toneladas de acá, que nos da hasta un valor de menos 0.11, y aquí como la reacción es hasta aquí nos da un valor de menos 2.77, y la reacción positiva de menos 2.77 se va hasta acá, hasta el punto C, hasta el punto B, perdón, y nos da 0. Ya, aquí en el elemento 2, ¿no? Lo mismo, ¿no? Subimos una carga de 0.03, se va de forma recta, normal, lineal, y hasta que se encuentra la carga de 2 toneladas que lo va correctamente hasta menos 1.97. Y acá la carga de 1.97 lo va a subir directamente sin 0, entonces aquí va a quedar correcto, ¿no? Pasamos al elemento 3, que nos dice que la reacción es de 0.74 en sentido negativo, entonces acá sería menos 0.74, y la reacción es 3.5 toneladas. Se va para arriba, que es de 3.5, entonces va a llegar hasta aquí a un valor de 2.76. ¿Ya no? Ahora sí,
vamos a calcular nuestro diagrama de momento flector por el método de áreas, ¿no? Acá sería el área 1, área 2, área 3, área 4, aquí el área 5 y aquí el área 6. Y ahora sí, tenemos acá cómo serían las fórmulas, ¿no? Vamos a hacer los cálculos, ¿no? El área 1, ¿por qué? Por 2.61, porque vendría a ser la distancia de esta parte de acá, que es 2.61, y para acá tendría un valor de 1.39. Sumando estas dos distancias tiene que darnos 4 metros, igual para el punto de acá, que para acá va a ser de 2.76 y para acá de 0.74. Tenemos ya nuestros valores, así vamos a hacer los cálculos, ¿no? 5.23 por 2.61 entre 2 nos va a dar un valor de 6.84. El siguiente nos va a dar un valor de menos 1.93. El siguiente un valor de 0.09. El siguiente de menos 1.97. El siguiente de menos 0.27. Y el siguiente de 3.81. Ahora sí, ¿cómo hacemos? Tenemos acá más o menos cómo se va a esquematizar nuestro diagrama de momento flector. Y ahora sí, en este caso para adentro para afuera van a ser los negativos y para adentro los positivos. Negativo, positivo, negativo, positivo. Ya. Y ahora sí, vemos aquí en el punto A, tenemos un momento de 5.02 en sentido anterior al negativo, entonces tendría hasta acá, ¿no? Sería de menos 5.02. Y luego en el punto, sumamos el área, ¿no? El área 1 que tenemos, ¿no? Menos 5.02 más 6.84 nos va a dar un valor de 1.82, más o menos que llegaría hasta este punto de acá, ¿no? De 1.82. Y desde acá, desde donde baja hacia el punto B, que tenemos que sumar al área 3, que sería menos 1.82 menos 1.93, dándonos un valor de menos 0.11. Y ahí, como nos damos cuenta, en el nudo B un sentido de positivo, un momento positivo que lo va a subir exactamente hasta el 0, ¿no? Y ahora sí, vamos a pasar el elemento de acá, que en la parte de acá tenemos también un diagrama de momento flector, que en el punto B nos da un momento negativo, ¿no? De 0.11, sería aquí 0.11, y aquí nos daría un valor de, sumamos el área 3, que en este caso es el área 3, sería 0.11 menos 0.11 más 0.09 nos da un valor de 0. Menos 0.02. Sumándolo el área 4 menos 1.97 nos da un valor de menos 1.99. Y en este tenemos un momento de más 1.99 positivo que lo bajaría exactamente hasta el 0, ¿no? Ahora sí pasamos al elemento 3, que es desde hacia ahí. Empezamos desde abajo, ¿no? Que tenemos un momento negativo de 1.56, sería menos 1.56. Sumándolo el área 5 menos 0.27 nos va a dar un valor de menos 1.83. A este menos 1.83 lo restamos el área 6 de 3.81, dándonos un valor de 1.99, ¿no? Y acá, como tenemos positivo acá, como tenemos un momento negativo, justamente va a bajar hacia el 0, ¿no? Y así es como quedarían nuestras gráficas de momento flector, del diagrama cortante. Y ahora sí vamos a pasar al programa, ¿no? Vamos a pasar al programa para comprobar nuestros datos y ver que los valores nos salen muy parecidos, ¿no? Ya bueno, ahora sí, ya que hemos calculado ya en la pizarra, ahora sí pasamos a comprobar en el programa, ¿no? En el programa FTool. Acá tenemos nuestro pórtico ya esquematizado y es por el método de Hardy-Cross o distribución de momentos, ¿no? Y vemos que acá vemos el diagrama de fuerza axial, que nos da sumamente parecido a lo calculado, ¿no? También tenemos las reacciones, los momentos que se dan. Tal vez puede variar por algunos decimales, pero ya es cosa ya de precisión, ¿no? De cuántos decimales utilizamos. Acá tenemos el diagrama de la fuerza cortante, donde vemos que la gráfica nos sale igual, ¿no? A la que hemos calculado en la pizarra.
Y también tenemos el diagrama de fuerza del momento flector, ¿no? Que acá tenemos los momentos que se daba en el punto A, que es de 5,03 negativo. Acá en el punto B se daban momentos de 0,10. Se da aquí en el programa, en nosotros nos daba 0,11, tanto negativo como positivo. En el punto C también a nosotros nos daba momentos de 1,99, negativo como positivo. Y aquí en el punto D a nosotros nos daba un momento negativo, ¿no? De 1,56 y acá nos queda 1,58, varía solamente por algunos decimales, ¿no? Y eso sería el método, este sería los gráficos en programa del método por método de Hardy-Cross de un pórtico con ADEO, ¿no? Y eso sería todo. Un gusto, la verdad. Y gracias por espero que les sirva demasiado el video y hasta luego. Muchas gracias.